Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Luis Guillón. Llegamos ya al domingo número 33 de este tiempo ordinario o tiempo común durante el año, que, como les dije en más de una ocasión, tiene en total 34 domingos. Quiere decir que el domingo que viene, que se coincidiría con que es el domingo número 34, con la celebración de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo, damos por terminado este tiempo litúrgico y a la vez termina el año cristiano, el año litúrgico, y empieza un año nuevo con un tiempo nuevo que es el tiempo de Adviento, que será el tiempo de preparación a la fiesta de la Navidad. Así que bueno, leemos el Evangelio que corresponde a hoy, domingo número 33, es por supuesto de San Mateo y dice así: Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó su señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más encontramos a Jesús contando a sus discípulos una parábola, un cuentito, para dar una enseñanza. No es un hecho real necesariamente, pero es un ejemplo, un cuento que Jesús se inventa para dar una enseñanza. Y la síntesis de esta enseñanza, que se lo voy a poner como título del videíto es que todos tenemos algún talento para administrar. En el cuentito que Jesús les cuenta hoy, es un señor que se va de viaje, un señor muy adinerado, y que le deja a los empleados los talentos, que era una unidad monetaria muy seria, muy importante, para que lo administren mientras él está de viaje. Y lo distribuye según la capacidad de cada uno, porque él sabe que sus empleados no tienen toda la misma capacidad, pero eso no importa. Eso vamos a ver que la conclusión es que no importa cuánto, sino cómo se administran los talentos.
Y de hecho, la primera conclusión que podemos sacar, fíjense que al primero le da 5 talentos, y 5 talentos equivaldría al jornal más o menos digno de una persona trabajadora. Un jornal sería el equivalente a un denario, y 5 talentos serían 30.000 denarios. Quiere decir que al que le confió más le dio lo que sería el equivalente al sueldo que una persona pudiera comprar, que pudiera obtener con 30.000 días de trabajo. Así que era una cantidad importante, todas eran cantidades importantes. Y esto, digo, la primera conclusión de saber que Dios nos repartió a cada uno distintas cantidades de dones según nuestras propias capacidades, pero que todas son muy valiosas, son muy importantes para la construcción de su reino. Así que vamos a insistir en la conclusión que tendríamos que sacar en este día, que no importa la cantidad de talentos que cada uno haya recibido, porque eso es conforme a la estructura psíquica, física, psicológica de cada uno, afectiva, etc., sino qué es lo que hicimos con ella, cómo la pudimos multiplicar de alguna forma, cómo la pudimos utilizar de alguna forma. Siempre cuando describen la vida de la beata Laurita Vicuña, alguien infiltra esta frase: hacía las cosas ordinarias de cada día, pero hechas con un amor extraordinario. Y ahí se juega la santidad, en el amor que uno pone en lo que haga, no necesariamente en la importancia de la tarea. De hecho, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas: Dios anda entre las cacerolas. Es decir, también la que se dedica a la simple tarea de cocinar, de hacer puchero, para que coma el resto de la comunidad y todo, si lo hace con amor, ahí está Dios también de por medio. Y ahí está multiplicando sus talentos. De hecho, por ejemplo, acá en la parroquia hay gente que limpia el templo cotidianamente, hay otros que lavan y planchan los pañitos sagrados que se usan en la celebración de la misa, hay quien arregla las flores, hay quien prepara la liturgia, y todo eso son cosas que lo hacen en forma silenciosa, anónima, y todo eso tiene un valor extraordinario a los ojos de Dios, porque están haciendo lo que saben hacer con lo que Dios le dio como posibilidad a cada uno. A otros les dio posibilidad de tocar la guitarra, a otros la posibilidad de saber matemática, a otros la posibilidad de tener un vehículo. El asunto no interesa qué es lo que tengas ni cuánto tengas, sino cómo lo uses y de que de alguna forma lo pongas al servicio de quien lo pueda estar necesitando. Hacer bienes al prójimo con lo que Dios te haya dado. Hay otras tareas que son mucho más encumbradas, cuando hay que coordinar alguna tarea o hay que dirigir alguna obra, y alguien lo tiene que hacer, obviamente, pero que no se la crea, que no es por mérito propio, es porque recibió el talento y el llamado de Dios para que haga esa tarea. En un cuerpo humano, ciertamente, hay como una escala de importancias. La cabeza tiene su importancia, y el dedo meñique también tiene su importancia mucho menor. Sin embargo, para que el cuerpo esté entero, tiene que haber cabeza y tiene que haber dedo meñique también. Todos son importantes. No interesa la cantidad que se recibió, sino lo que se hace con eso, y que uno pueda reflexionarlo y al fin del día decir: Señor, con el talento que vos me diste, yo pude hacer tal cosa en servicio y en bien de los demás. Y la parábola el cuentito que Jesús cuenta, tiene un final aparentemente injusto, porque termina Jesús diciendo: al que tiene se le va a dar más todavía y tendrá de sobra, y al que no tiene se le va a quitar aún lo poco que tiene, porque no supo hacerlo reproducir. Esto que parece una injusticia, bueno, pregúntele a Jesús por qué toma esa medida, pero yo lo veo permanentemente en la práctica.
que el que trabaja por las cosas de Dios recibe en abundancia, en sobreabundancia, lo que otros por ahí se esfuerzan terriblemente humanamente hablando y no consiguen nada, porque Dios es muy generoso y muy buen pagador. Así que por eso me imagino que se referirá a eso Jesús cuando dice que al que tiene mucho y lo hace reproducir, se le va a dar más todavía. Y al que no tiene, porque fue muy mezquino, porque se queda muy, muy encerradito en lo suyo y no hace nada por nadie o hace muy poco, y bueno, lo poco que tiene se le va a quitar. Después que no se queje. Después que no llore, pero bueno, es así. Yo no escribí el Evangelio, él lo escribió los evangelistas en nombre de Dios, porque era Dios quien inspiraba la pluma. Y lo último que les agrego es que esta lectura del Evangelio y esta meditación de su palabra no tiene que servir nunca, pero hoy más que nunca se los digo y se los recalco, no tiene que servir para juzgar a lo que hacen los demás. Para decir fulano tiene talento para tal cosa y fíjate que no lo utiliza o que no hace nada. No. Esto ya alcanza y nos va a llevar energía suficiente si lo pensamos para aplicarlo a nosotros mismos. Es decir, que cada uno examine su vida y piense qué es lo que Dios me dio a mí como posibilidades, como talentos para administrar, qué sé hacer, sé cocinar, sé planchar, sé dibujar, sé tocar la guitarra, sé lo que sea, y ver qué estoy haciendo con este talento que Dios me regaló. Ninguno puede decir, yo no sirvo para nada. Todos tenemos algún talento y lo importante, repito, no es la cantidad que se reciba, sino lo que se hace con ese talento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.